Que Dios les bendiga y les guarde. Mis amados hermanos, qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy viernes 12 de abril. Gracias a Dios que es viernes. Feliz inicio del fin de semana. Estamos en nuestra serie Luchando con Dios. Hoy es el día 12 y este devocional se titula En la casa de Dios. En la casa de Dios. El día de hoy vamos a reflexionar en una escena muy importante de la vida de Jacob. Es una escena crucial de la vida de Jacob porque tiene un encuentro personal con Dios y va a significar algo muy importante en su caminar y también en nuestro estudio de la vida de Jacob. Así es que vamos a recibir la palabra de Dios el día de hoy, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque tú nos hablas todos los días, porque podemos tener encuentros contigo, Señor, que son transformadores. Te amamos, te bendecimos y te pedimos que tu palabra sea con nosotros el día de hoy, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Vamos a Génesis 28, del 15 al 22, dice así la palabra de Dios. Ayer comenzamos a leer esta historia. Recuerdan, Jacob se durmió en su camino a la tierra de la familia de su madre, a buscar esposa, pero también huyendo de su hermano. Y dice la Biblia que se quedó en un lugar y que usó una piedra como almohada y que tuvo una visión de Dios donde había una escalera que llegaba al cielo y que los ángeles subían y bajaban, lo cual nos habla de la presencia de Dios. Y luego Dios le dijo una serie de promesas muy hermosas. Lo voy a leer desde el 14, dice así. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Toda esta promesa de Dios es importantísima porque Dios le está diciendo que la promesa que Él le hizo a Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham y que después le había hecho a su padre Isaac, ahora le tocaba a él. Jacob es el tercero en esta generación de hombres que están continuando la promesa de Dios. Dios comenzó con Abraham, le dio promesas de bendición, después continuó con Isaac, le dio promesas de bendición y ahora continúa Jacob. Y recuerden, estas promesas no son personales para ellos nada más, es la promesa de Dios para toda la humanidad. Esta familia es el instrumento que Dios va a usar. Les tocó ser un instrumento de Dios para bendecir a todas las familias de la tierra. A través de este pueblo va a venir Jesucristo y va a venir la salvación a todo aquel que cree de todas las naciones. Y Dios le dice a Jacob que lo va a regresar, que lo va a bendecir y que lo va a regresar a esta tierra y que nunca lo va a dejar ni lo va a abandonar. Después de que termina Dios de decir estas palabras, vamos a ver lo que acontece. Versículo 16. Al despertar Jacob de su sueño pensó, sin duda el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y puerta del cielo. Así se llama nuestro devocional, la casa de Dios. Ahí está la presencia de Dios, en ese lugar. No porque el lugar geográfico tenga algo especial en sí mismo, sino porque ahí Dios le dio esta visión, esta promesa a Jacob. Y esto es muy importante, porque hasta este momento Jacob sabe de las promesas de Dios de oídas por terceros, pero ahorita Jacob está experimentando en propia piel, de primera mano, en su propia persona, las promesas de Dios directamente para él. Y esto es muy importante. Voy a continuar leyendo versículo 18. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como monumento y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob cambió su nombre por Betel. Betel significa precisamente casa de Dios. Jacob hizo todo un ritual para acordarse de la promesa de Dios. Agarró esa piedra que había usado como almohada, donde soñó la promesa de Dios, y la ungió con aceite e hizo un monumento que le recordara que este había sido un día muy especial, un día de un encuentro con Dios. Creo que de alguna manera podríamos llamar a este evento como algo así como la conversión de Jacob, cuando cree en Dios por primera vez. Habrá quien piense lo contrario, pero vamos a considerarlo así. Vamos a ver que Jacob todavía tiene muchas cosas que cambiar. Todavía tiene mucho que limpiar Dios en su corazón. Pero podemos decir que este es el comienzo de un proceso. En el caso de Jacob, su transformación va a ser un proceso. Me parece que aquí comienza Jacob a conocer a Dios personalmente. Sigue diciendo.
Versículo 20. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra conmemorativa que yo erigí será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Aquí nos habla del diezmo. Noten ustedes cómo este asunto del diezmo en el caso de Jacob existe incluso antes de que existiera la ley, incluso antes de que existiera el templo. No es la primera vez que vemos la idea del diezmo, ya también había aparecido en la época de Abraham. Pero ¿qué nos enseña esta historia, mis queridos hermanos? Es una escena muy importante, muy importante, porque es una escena en la que Jacob tiene un encuentro personal con Dios. Hasta este momento Dios es el Dios de su abuelo, el Dios de su padre, pero no necesariamente su Dios personal. Y aquí es donde Jacob tiene el primer encuentro con Dios, personalmente. Habrá quienes digan que esta no es la conversión de Jacob, habrá quien diga que Jacob no se está convirtiendo del todo todavía. Me gusta pensar que es el comienzo de su conversión. Para muchas personas la conversión es un proceso, más que un momento. Hay un momento en el que crees en Dios, sí, pero Dios comienza a hacer una obra en tu corazón. Te conviertes y, como dice mi padre, sigues todavía recién bajado del cerro, con todo y ramas te conviertes, ¿no? Hay mucho que podar en tu corazón todavía. Me parece que es el caso de Jacob. Tiene un encuentro con Dios. Dios ya le hace promesas. Dios le hace promesas irrevocables. Pero Jacob todavía tiene mucho que Dios podar en su vida. Todavía tiene muchas ramas. Pero déjenme reflexionar en lo hermoso que es este momento. Porque Jacob acaba de recibir la aprobación de su madre. ¿Se acuerdan? Su madre lo quería, era su hijo favorito, lo protegía y lo manda a buscar esposa. Pero también ya recibió la bendición de su padre. Su papá también ya lo bendijo. Y como hemos dicho, al principio su padre quería irse con sus propios deseos, con la cultura, con la sociedad, bendecir al hijo mayor, pero finalmente decide, o más que decide, se acuerda de que la promesa de Dios era para el hijo menor y lo bendice también. Y ahora está recibiendo no solo la aprobación de su padre y de su madre, sino lo más importante, la promesa de Dios. Está recibiendo Jacob la promesa de Dios. Y digamos que ahorita está en una luna de miel con Dios. Va de camino hacia su destino, hacia la promesa que Dios le ha dado. Dios se lo encuentra en el camino, le habla en sueños y Jacob está en la casa de Dios. Ese lugar donde Jacob se detuvo a descansar era para él simplemente un hotel en el camino, que se convirtió en una experiencia con Dios. Este asunto de la escalinata nos habla de la presencia de Dios, una escalera donde subían y bajaban ángeles y Dios le habla. ¿De qué nos habla esa visión que tuvo Jacob? Es un sueño que tuvo, de que ese lugar iba a ser un lugar que representaba un encuentro con Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Repito, no porque ese lugar geográficamente tuviera algo muy especial, Dios está en todos lados, Él es omnipresente, pero ese lugar simbolizaba el lugar donde Jacob tuvo un encuentro personal con Dios. Me gusta pensar en los momentos en los que yo tuve un encuentro personal con Dios. Recuerdo aquella vez ahí en Tapachula, Chiapas, donde escuché a mi padre predicar y por primera vez creí en Cristo Jesús a los 5 años, 1994. La primera vez que creí en Jesús, mi padre predicaba ese texto de: si alguno quiere abrir la puerta, yo estoy llamando. Y si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo tenía 5 años y creí en Cristo Jesús por primera vez. Y fue un proceso. Después me acuerdo aquella vez que mi padre también estaba predicando en una campaña, Una vida con propósito, y él hizo una invitación a servir a Dios de tiempo completo. Y yo me acuerdo que yo pasé al frente y tomé esa decisión, no porque yo tomara la decisión, sino porque sabía que Dios me estaba llamando. O cuando un pastor de Monterrey, Joel Sierra, vino a nuestra iglesia a predicar y cantar, y yo quedé impactado por lo que Dios me dijo en aquella ocasión: conviértete en un siervo de Dios, en un siervo de la luz que no se apaga. O en los muchos campamentos en los que Dios me habló, yo pasé llorando al frente, al altar, siendo llamado por Dios para servirle, para consagrar mi vida, o para arrepentirme de mis pecados y dejar las cosas malas que estaba haciendo. Campamentos, congresos, esos momentos que representan unos puntos de quiebre en mi vida. En inglés se dice milestone. Esos puntos de quiebre, literalmente en inglés significa una piedra en el camino. No de tropiezo, sino al contrario, de recordatorio. Un recordatorio. Esos momentos son un recordatorio de quién eres, a quién sirves, quién
¿Quién es tu Señor? Déjenme ir las 3 enseñanzas, mis amados hermanos. 3 enseñanzas. Número 1. Un compromiso personal con Dios. En la casa de Dios es donde hacemos un compromiso personal con Dios. Y por casa de Dios, sí, me refiero a la iglesia, a los servicios de la iglesia. Pero no necesariamente. A veces la casa de Dios es un parque. A veces la casa de Dios es un campamento. A veces la casa de Dios es un auditorio. A veces la casa de Dios es en tu cuarto, en un congreso, en un campamento, en un servicio, en la iglesia. Esos momentos donde Dios te llama. Esos momentos donde Dios te encuentra. Donde haces enseñanza número 1, un compromiso personal con Dios. Donde Dios se convierte en tu Dios. No Dios de tus padres, no Dios de tus abuelos, no Dios de la religión. Tu Dios personal, porque tienes un encuentro personal. No lo que te platicaron, lo que te pasa, lo que experimentas de carne propia. Se dice que Dios no tiene nietos. No, los hijos de cristianos no son cristianos nomás porque son hijos de cristianos o porque son hijos de pastor o porque su abuelita donó el piano de la iglesia. Tú tienes que hacer una decisión personal con Cristo. Tú tienes que tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Número 2, en la casa de Dios es donde reconocemos la provisión de Dios. Un reconocimiento de la provisión de Dios. Jacob dice que es este Dios. Y aquí hay algo interesante porque Jacob dice, si Dios me acompaña y me protege, parece que es condicional. Y en ese caso podríamos ver que Jacob como que todavía no se entrega por completo quizá. Hay quienes dicen que no, que ese si Dios me acompaña y me protege. Hay quienes dicen que en hebreo más bien tiene la connotación de ya que Dios me está prometiendo que me va a acompañar y que me va a proteger, no quiero tomar una decisión al respecto. Más bien veámoslo como un proceso. Jacob está creyendo en Dios, yo creo que sí. Pero otra vez, con todo y ramas. Le falta mucho por aprender. Dios va a hacer mucha obra en su vida todavía. Pero está reconociendo la provisión de Dios, que Dios está con él, que Dios lo va a proteger, que Dios no lo va a abandonar. Y es lo que Jacob ya recibió la promesa de Dios. Además, acordémonos, en esta época no existe la Biblia, no existe la iglesia todavía. El conocimiento de Dios es muy básico todavía. Las personas, ¿qué conocen de Dios aquellos? Apenas está empezando a escribir la Biblia. No hay Biblia más bien. ¿Qué pueden saber de Dios? Está comenzando a conocer a Dios. No tiene referencias. Si este Dios que me está llamando me bendice, será mi Dios. Es un reconocimiento de la provisión de Dios, mis hermanos, que Dios está con nosotros siempre. Que Dios nos va a proteger siempre. Que Dios es el que provee el sustento para nuestras vidas, material, emocional, espiritual. Y número 3, en la casa de Dios es donde ocurre una entrega total al señorío de Dios. Jacob termina diciendo, si Dios me cumple todo esto que me ha prometido, yo me voy a entregar a Él por completo. Esta será casa de Dios. Él va a ser mi Señor. A Él voy a dar la adoración. Y noten ustedes que esta entrega de Jacob, no solamente una entrega interior, por supuesto, le entrega su vida a Dios, sino también es una entrega que se traduce en cosas reales. Le dice, le voy a dar el diezmo. Mis amados hermanos, nuestra entrega a Dios tiene que ser así, no solamente de palabra. Le entregamos nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, damos los diezmos. Servimos en la iglesia, servimos a la comunidad, predicamos el evangelio. Mi amado hermano, ten un encuentro con Cristo Jesús, ten esta experiencia con Él, un compromiso personal con Dios, un reconocimiento de su provisión y una entrega total a su señorío. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque tú nos encuentras y podemos entregarnos a ti, Señor, y tener una relación personal contigo. Permite que así sea para cada persona que está escuchando este devocional. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Que Dios les bendiga.